¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saber que contamos con su preferencia para informarse y poder ampliar las noticias que marcaron este día. Sin duda alguna, las elecciones se van cada vez acercando más y también las autoridades del Tribunal Supremo Electoral están afinando detalles de seguridad para llevar a cabo un proceso tranquilo y en paz. Este será uno de los temas que estaremos abordando en este programa. Y hoy le doy la bienvenida también al licenciado Julio Rivera Clavería, con quien vamos a estar analizando este y otros temas. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Así que vamos a comenzar entonces con el programa. Veamos nuestros títulos. En el caso del Ministerio Público se coordinará a través de varias fiscalías la coordinación de investigación en el plano electoral. Fundamentalmente desde el punto de vista de la competencia del Ministerio Público, nosotros estamos tratando de programar todas las acciones que como Ministerio Público nos corresponde. Afortunadamente, como dijera bien la fiscal de sección, ya tenemos pues competencia a nivel nacional y eso va a ayudar de sobremanera tener todo el apoyo del Ministerio Público para que los fiscales estén prestos a cualquier situación. Mientras tanto, Gobernación pondrá en apresto a 42,000 agentes policiales, drones, dispositivos MI3, asimismo la cartera de la Defensa, brindará el apoyo castrense de acompañamiento. Todos los recursos del Ministerio de Gobernación van a ser empleados de acuerdo a las competencias del Ministerio, las competencias de ley. Vamos a emplear recursos humanos, recursos tecnológicos, vehículos. Al respecto, autoridades del TSE resaltan el trabajo articulado para el desarrollo de las próximas elecciones generales. La intención de eso es que en todos los eventos electorales, en el Centro Nacional de Información, el día de las elecciones tenemos un cuarto de crisis, pero para tener este cuarto de crisis o esta oficina de crisis que atiende toda la conflictividad que ese día pudiese darse, ya tiene que venir trabajando con toda la anticipación debida para tener protocolos de atención y tener personas en todas las localidades, en los 340 municipios que puedan atender a los ciudadanos que se vean afectados, poner las denuncias respectivas o también nosotros, si hay la comisión de algún delito, tener la coordinación concreta con el Ministerio Público. Hablemos de seguridad electoral. Sabemos que en los procesos electorales siempre hay riesgos y siempre hay factores que pueden provocar conflictividad en algunos municipios. En este año se está realizando esta evaluación. De hecho, las autoridades del Ministerio de Gobernación, la Defensa Nacional también, el Ministerio de la Defensa, ha realizado un mapeo para verificar esos municipios que pueden representar a este momento un grado de conflictividad, calificándola entonces sobre moderada y con alto riesgo también que se pueda dar esta situación. Licenciado Clavería, ¿es necesario de verdad que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral también con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público tiene una fiscalía encargada de los delitos electorales, también Gobernación y la Defensa Nacional, puedan tener este trabajo en conjunto para garantizar unas elecciones pacíficas? Definitivamente, Sandy, porque la experiencia en otros eventos electorales ha demostrado que hay municipios en los que los ánimos se caldean en un momento y pueden haber algún tipo de hechos de violencia. Esa no es la generalidad en todos los municipios. La realidad es que la gran mayoría de municipios los eventos electorales se llevan a cabo en paz y tranquilidad. Pero hay algunos en los que se va de la mano el tema de la seguridad y es muy importante porque ya hay antecedentes. Por lo tanto, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ejército tienen que tener dispuesto algún tipo de plan de seguridad conjuntamente con el Tribunal Supremo Electoral para que pueda controlarse esos eventos criminales que pueden empañar el proceso electoral. Así es. Vemos que pues hay varios municipios que en este momento tienen la amenaza de presentar conflictividad, y cuando vemos la conflictividad se dan por diversos factores, licenciado Clavería. ¿Cuáles son esos elementos que deben considerar también las autoridades para poder estar pues atentos? Porque si bien en este instante ya se tiene un mapeo de esos municipios, pueden surgir más. Lo que sucede es que normalmente este tipo de incidentes son incidentes
que son propiciados por líderes partidarios que no entienden que el proceso electoral debe llevarse a cabo tranquilamente y que la gente tiene el derecho a votar por quien quiera, en primer lugar. Pero en segundo lugar, también se da durante los conteos, porque la gente asume de propia manera que ellos son los ganadores de una elección y en los eventos electorales nada es más incierto que un proceso electoral. Cualquiera puede llegar y por lo tanto hay en algunos momentos diferencias con la gente del Tribunal Supremo Electoral, que son quienes manejan estos centros, y la realidad es que ese ha sido en algunos otros de los casos los incidentes más graves que han habido, aparte de que en otros casos, en otros eventos electorales también han habido muertos, que son producto de revanchas y de antagonismos que no tienen cabida ya en este siglo. Así es. Vamos a ir con unos datos también para ampliar esta información y conocer ciertos detalles sobre el tema, y para eso nos apoyaremos con estas informaciones también que colocaremos en pantalla. Agradecemos al equipo de producción también por el apoyo, porque ha sido presentado entonces por parte de las autoridades el plan de seguridad interinstitucional para las elecciones generales en junio próximo, que es la primera vuelta. 42,000 agentes de la Policía Nacional Civil serán designados para resguardar los centros de votación durante los comicios generales programados para el domingo 25 de junio, que se tiene programada entonces la primera vuelta electoral. El Tribunal Supremo Electoral informó que existen 28 municipios catalogados de alto riesgo, esto porque en ellos se registraron actos de violencia durante las elecciones pasadas. La información que se da también sobre el plan de seguridad para el proceso electoral será encabezado por Gobernación, la Cartera de la Defensa Nacional y el Ministerio Público, son los que integrarán entonces este trabajo interinstitucional, pues obviamente basándose en las unidades que tienen, el personal, la experiencia que han tenido también en temas de seguridad y también en seguridad electoral. Va a ser muy importante. Llama la atención porque pues se está considerando primero las elecciones de la primera vuelta, porque recordemos que si no se logra obtener todos los votos o la mitad más uno, que es lo que garantiza la ley para que se dé como ganador a un candidato, y aparte de esto son varios los cargos que se estarán entonces eligiendo en esa oportunidad: diputados, alcaldes, binomio presidencial, y es entonces la concentración más fuerte y el riesgo mayor que podría tener. Posteriormente, pues ya ellos deberán hacer una evaluación si existiera una segunda vuelta electoral y poder también garantizar un plan operativo de seguridad, que es muy importante. Pero concentrémonos en la primera vuelta, en la elección entonces del 25 de junio, que sin duda alguna vamos también un poco acelerados, porque en temas de seguridad no son planes que se dicen, bueno, ahorita reunámonos, esto vamos a hacer y ya está el plan hecho. Requiere un tiempo también, licenciado Clavería, y quisiera que usted nos pudiera apoyar también en ese tema con su experiencia para poder establecer ese plan operativo, considerar también elementos que pueden ir alterando la información que se tiene, los resultados, y poniendo también un panorama más complicado en materia de seguridad. ¿Cómo es ese proceso? Yo creo que la clave la tiene el Tribunal Supremo Electoral. Ellos primero han revisado en diversos eventos electorales cuáles son los municipios con mayor riesgos, y esta es la propuesta que presentan a la Policía Nacional Civil, la que revisa también por su lado en otros eventos electorales en donde es que ellos han tenido mayor problema. La misma información manejará también por su parte el Ejército, con la excepción del Ministerio Público, que no tienen este tipo de información porque no es esa su función, la de prestar seguridad propiamente, sino la de ser la base legal de cualquier ilegalidad que se pueda cometer en esos momentos. Los tiempos que se llevan, como hay antecedentes y como hay planes que ya se ejecutaron, lo que se hacen son ajustes necesarios en tiempos, en horarios y en personal, sobre todo en personal, logística y recursos con los que se cuenta
porque acuérdese usted que esto se abre, las mesas se abren a las 6 de la mañana y se cierran a las 6 de la tarde. Por lo tanto, la policía tiene que estar en apresto y el ejército aproximadamente desde las 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana, hasta las 12 de la noche posiblemente de ese mismo día o un poquito más. Y tiene que tener usted toda esa logística para que ellos también puedan descansar, puedan comer y hacer los relevos que fueran necesarios o en cualquier momento que haya una emergencia. Así es. Esto es para que ustedes conozcan un poco más sobre ese plan operativo que se pone a disposición. Entonces, también el Ministerio Público, la función va a ser poder investigar sobre las denuncias que se puedan recibir, porque esos días también cualquier situación que se va presentando que puede encajar en un delito electoral, también tiene que ser presentado al Ministerio Público, tiene que estar pendiente para poder actuar en el momento que corresponda. Y bueno, son planes de seguridad en prevención y también como una reacción que se podría dar. Hemos visto en otros procesos electorales, y ya para ir concluyendo, que se han dado también ciertos conflictos como quema de urnas y demás, que tienen entonces que tener una acción inmediata también en las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es su conclusión, licenciado? Que esperamos que efectivamente los guatemaltecos, especialmente los guatemaltecos que forman parte de los partidos políticos y los liderean en algunos municipios del país, entiendan que un proceso electoral es una fiesta cívica y que hay que respetarla y respetar el voto y respetar a los guatemaltecos que con paz y tranquilidad llegan a depositar su voto, independientemente de quién pueda ganar. Lo más importante es que el evento electoral se lleve a cabo cumpliendo con la ley y respetando a los guatemaltecos. Así es, vamos cerrando entonces nosotros este tema. Se han tenido los contactos con las autoridades para poder iniciar con este proceso de seguridad y las reuniones van a continuar también para afinar los detalles. Vamos a ir a una pausa en este momento. Al regresar hablaremos siempre del tema político y cómo también los partidos están haciendo fila para poder aguantar así y tener un turno para elegir su posición en la papeleta electoral. Ya volvemos. Desde el pasado 1 de enero en horas de la mañana, simpatizantes de partidos políticos iniciaron a formar fila en las afueras del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Esto con el objetivo de que sus candidatos sean los primeros en inscribirse y elegir su espacio en las papeletas. Sin importar las condiciones del clima, esperarán 15 días hasta que se realice la convocatoria a elecciones. Algunos llevan sus vehículos para dormir y resguardarse de la lluvia. Otros deben soportar las inclemencias del clima en la calle. A estas personas se les entrega comida por parte de las agrupaciones políticas. Para el uso del servicio sanitario, solicitan el apoyo de algunos vecinos o comerciantes del lugar, quienes en algunas ocasiones les brindan el servicio por 3 quetzales. Algunos de los seguidores se encuentran de manera permanente. Otros se han organizado en grupos matutinos y nocturnos. Las personas que se encuentran de forma permanente han optado por llevar ropa y zapatos cómodos como sandalias. La convocatoria oficial a elecciones será el 20 de enero y un día después iniciará la inscripción de candidatos. Anteriormente, el Tribunal Supremo Electoral propuso que el lugar de la papeleta se designara por sorteo. Sin embargo, los representantes de los partidos políticos no estuvieron de acuerdo, por lo que continuará el método tradicional. Es decir, los primeros en inscribirse podrán elegir su lugar en las papeletas. Así está la situación en las afueras del Tribunal Supremo Electoral. Varios representantes de partidos políticos que están haciendo fila para guardar el turno y de esta manera asegurar un buen lugar dentro de la papeleta. Realmente, a estas alturas, licenciado Clavería, ¿qué tan relevante puede ser la posición que se tenga dentro de la papeleta? Es decir, antes sí se daba con mayor frecuencia esta situación, pero ahora donde las personas ya son más analíticas, ya investigan más también, ¿qué tanta relevancia puede tener? Yo creo que ya no es como antes. Antes se buscaba que los partidos políticos que se inscribieran primero quedaran en una de las partes altas de la papeleta para que la gente pudiera rápidamente enfocarse y ver.
La realidad es que hoy, como usted muy bien lo dice, la gente en términos generales se informa. Ya no están votando en línea como era antes, sino que están votando cruzado en muchos de los casos, o votan de diferente manera, votan por un candidato para alcalde, por otro candidato para diputado y por otro candidato para presidente y vicepresidente. Por lo tanto, la gente ya entendió cómo hay que votar. Al principio sí se votaba en línea. Yo me recuerdo desde 1986, 85, se votaba en línea. Hoy ya no. Hoy la gente vota de manera distinta. Creo que pues la gente, algunos podrán creer que estar en cierto lugar en la papeleta los favorece. Yo ya no lo veo. Yo no lo veo así. Creo que eso ya no es funcional, ya no es como era antes. Van a participar simplemente en candidaturas presidenciales unos 15, 20, póngase, 30 partidos hay ahorita. ¿Cuántos van a participar? No lo sé. Pero supóngase que participen los 30. Donde usted quede ubicada, la clave es el trabajo que usted haya hecho, no es donde esté ubicada en la papeleta. Exactamente, ya quedó como un tema de costumbre probablemente en los partidos, de que se tiene que hacer entonces este turno para poder obtener un mayor beneficio visualmente entonces en la papeleta, pero creo que coincido en este tema. Realmente si la persona no se da a conocer, no tiene un buen plan de trabajo y no nos convence, aunque esté el primero, hasta mal nos puede caer. Entonces realmente creo que ahora la situación del votante es diferente porque ya existe más información, ya hay mayor interés de conocer también las propuestas electorales y que creo que eso es importante también, conocer lo que cada aspirante va a ofrecer también y pues ver cuál es el plan de trabajo que se puede acoplar a lo que nosotros deseamos para el país y estar pendiente también del cumplimiento de este plan de trabajo que creo que es muy importante. Las elecciones de este año van a ser bastante interesantes, creo yo también, por este tema, por el surgimiento también o el mayor auge que tienen las redes sociales donde toda la información. En términos generales en las redes es que hay perfiles falsos, que tratan de desinformar, correr rumores, calumniar, plantear un montón una ensarta de mentiras que al final no conducen a nada bueno. Pero yo creo que los guatemaltecos ya aprendieron que hay que irse a las fuentes originarias para determinar de qué se trata. Y eso es importante, Sandy, porque efectivamente las redes tienen muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Exactamente, y ese será el punto entonces que también debemos estar atentos durante este proceso electoral. Vamos a ir con unos datos sobre este tema que es importante también que ustedes puedan conocer porque los representantes de varios partidos políticos permanecerán de hecho frente al registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral hasta el 21 de enero próximo, que es un día después de que se haga la convocatoria a elecciones generales y se abra la puerta para que las agrupaciones políticas inscriban a sus candidatos a los puestos de elección popular. 7 partidos políticos enviaron a un representante frente al TSE a la espera de poder inscribirse para participar en el próximo evento electoral, pues de acuerdo con las reglamentaciones actuales, quien primero se inscribe tiene el derecho a elegir la ubicación en la que su agrupación aparecerá en la papeleta electoral. El próximo 20 de enero entonces el Tribunal Supremo Electoral realizará el llamado a elecciones. Se tiene previsto que 29 organizaciones políticas puedan competir durante los cargos de elección popular. Bueno, ya vamos en 30 realmente. Hay expectativa de que todavía alguna agrupación se pueda estar dentro de este listado, pero hasta la fecha, pues Guatemala, recordemos que cuenta con 8,8 millones de ciudadanos empadronados para votar por su nuevo binomio presidencial, los 340 alcaldes municipales, los 160 diputados y los 20 representantes al Parlamento Centroamericano que tomarán posesión para el periodo 2024-2028. Así que esta es la información que es necesario que usted conozca, las fechas también de realización del proceso, cómo va a marchar. El 20 de enero ya se realizará pues el llamado para que se puedan inscribir los candidatos. El 21
A las 0 horas inicia entonces este proceso de inscripción y pues ya vemos a varios partidos, probablemente en esta semana van a sumarse más a la fila de espera, porque se indicaba por parte de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que la primera persona que llegue va a elegir, pero la segunda también, es decir, cada uno en su inscripción elige el lugar donde se va a ubicar y por lo tanto pues se ha tomado esta decisión, ¿no? Que parece bastante curioso cómo lo siguen realizando, que cada 4 años vemos en el proceso estas filas de espera. Imagínense, estamos a 5 de enero, faltan 15 días para que se realice este llamado, 16 días para que se puedan inscribir y ahí permanecerán estas personas probablemente turnándose. Claro, se están turnando y qué bueno, pues la verdad es que quien quiere ir de primero, de segundo, de tercero, pues tiene el derecho a escoger el lugar donde quiera ir. Yo creo que eso al final no es lo más importante. Creo que lo más importante es lo que usted planteó anteriormente. Los planes de trabajo, las propuestas políticas y los perfiles de los candidatos que son importantísimos hoy para que el país pueda conducirse de otra manera. Así es, esperamos de verdad que sea un proceso electoral bastante tranquilo, donde también exista una competencia sana, claro, que es lo que todos esperamos, porque cuando ya se empiezan con competencias ya fuera de lugar, creo que nos deja mucho que desear. Entonces esperemos de que de verdad exista una verdadera fiesta cívica, que eso es lo que representa al final un proceso electoral. Ya tenemos más de 8 millones entonces de personas empadronadas que están aptas para votar, y que también de este número de guatemaltecos que están aptos para votar, que están empadronados, pueda acudir la mayoría a las urnas, porque ese va a ser otro de los puntos que el año pasado y cada año hemos visto que ha ido creciendo, de hecho, el poco interés que se tiene de la población en acudir a las urnas, y creo que es importante que nosotros tomemos la decisión de quién va a tomar las riendas de nuestro país, licenciado Clavería. Es que mire, el abstencionismo no es sano ni bueno para ningún país, porque no legitima a los funcionarios electos, y entonces resulta que cualquiera después alega de que no son funcionarios legitimados porque no sacaron una votación alta. El problema es que la gente no llega a votar. Si la gente llega a votar no hay problema, que gane quien tenga que ganar, pero que lleguen, porque al no haber abstencionismo y haber un buen caudal de votantes, se legitima a los electos. Y yo creo profundamente en que hay que derrotar el abstencionismo para que la democracia se fortalezca y cada vez se sustente y crezca y beneficie al pueblo. Así es, sin duda alguna, así que ya le hemos trasladado entonces el seguimiento de este proceso electoral, cómo va marcando con cada una de sus etapas. Le estaremos, por supuesto, actualizando sobre esta información. La cobertura que aquí en TN23 vamos a tener del proceso también va a ser importante y esperamos que usted pueda seguirla a través de nuestra señal. Vamos a ir a una pausa en este momento. Al regresar hablaremos de la situación que ha estado pasando en México con la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Ya volvemos. Las autoridades mexicanas capturaron este jueves a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, más buscados por Estados Unidos, durante un operativo que desató incendios, bloqueos y ataques en Culiacán, norte de México. La detención de Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ocurre días antes de la llegada del presidente estadounidense Joe Biden, quien el lunes visitará México para la cumbre de líderes de América del Norte. La detención de Guzmán generó bloqueos en distintas regiones de Culiacán, capital de Sinaloa, además de enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, así como vehículos incendiados y reportes de despojos de vehículos a civiles, lo que paralizó la ciudad. La captura y la violencia que desató la detención despertó temor en la ciudadanía por los recuerdos del polémico Culiacanazo, operativo en que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio.
pero lo liberaron horas después por actos violentos del cártel de Sinaloa. Ante estos nuevos enfrentamientos, las autoridades de Culiacán solicitaron a la población permanecer en sus domicilios para salvaguardar su integridad. El hijo del Chapo Guzmán fue trasladado bajo fuertes enfrentamientos a una base militar en la Ciudad de México. Tras la confirmación del arresto de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana arribaron al Aeropuerto Internacional de Culiacán. Reportes indican que las aeronaves fueron recibidas con disparos por civiles armados en la terminal aérea. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alertó de eventuales cancelaciones o demoras de vuelos entre Sinaloa y la capital. Luego, las Fuerzas Armadas trasladaron al hijo del Chapo Guzmán a la capital mexicana y lo pusieron a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica. Estados Unidos podría solicitar la extradición inmediata de alias El Ratón, ante el temor de que pudiera escapar o ser liberado de una prisión mexicana. Alias El Ratón heredó una gran parte de las operaciones de narcóticos y empezó a invertir una gran cantidad de dinero para la compra de marihuana en México, de cocaína de Colombia y de efedrina de Argentina, sustancias que traían a territorio mexicano, donde también experimentaron con la producción de metanfetaminas, según Estados Unidos. Una de las noticias internacionales. Llamaba la atención, licenciado Clavería, porque se da a conocer de los enfrentamientos, no se entendía qué era lo que pasaba, luego se hablaba de que eran enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico, pero luego se conoció que el objetivo, la misión que tenían entonces las autoridades mexicanas era la captura del hijo del Chapo Guzmán, a quien se le vincula también con temas de narcotráfico, y esto fue lo que originó el enfrentamiento, porque hubo una respuesta por parte de esta agrupación de narcotraficantes que pues también estaban preparados, tenían un arsenal preparado para responder, y pues generó el temor de toda la población en Sinaloa. Se suspendieron actividades también por el riesgo que representaba circular por la zona. Vemos entonces cómo es que pues los narcotraficantes también están preparados para momentos como estos. Claro. Y manifiestan su poder porque lo hicieron. Claro, Sandy, hay que recordar que el narcotráfico en términos generales, sea el cartel de Sinaloa, sea el cartel, el Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, cualquiera de los carteles que operan en México tienen suficientes recursos para contratar personal y efectivamente contar con todo el armamento necesario, comunicaciones, toda la logística que se necesita para poder en cualquier momento reaccionar en contra del Estado, propiamente las fuerzas de seguridad, si fuera necesario, y lo estamos viendo hoy con la captura del hijo del Chapo Guzmán a requerimiento de la DEA. Porque la realidad es que todo esto es a requerimiento del gobierno norteamericano, pero específicamente de la Agencia Antinarcótica Norteamericana, que hace un trabajo eficiente en todos estos lugares porque pues controlan todos los temas de narcotráfico. Si bien ellos no pueden operar abiertamente, colaboran y apoyan y ayudan para las capturas y extradiciones de estos personajes. Así es, que es muy importante entonces que veamos y analicemos esta situación, porque también el trabajo que realizó la DEA en conjunto también con las autoridades mexicanas creo que es importante, porque recordemos que el narcotráfico también se va filtrando en las instituciones, y en México, así como en otros países también, se ha visto la situación en la que en ocasiones no se logran los resultados efectivos porque se filtra información. Entonces, en este operativo llama la atención porque se logró el objetivo, la misión fue cumplida, que era la captura del hijo del Chapo Guzmán, y que se tuvo entonces resultados bastante positivos porque se logra al final hacer frente a este enfrentamiento, pero también se da por cumplida entonces la misión, que creo que era uno de los grandes retos y el principal temor incluso dentro de un operativo, ¿no?
Lo que pasa es que la población normalmente no está enterada de estos operativos, porque este operativo no fue montado el día de hoy. No. Este operativo viene desde hace año y medio. Se comenzó a estructurar y se comenzó a operar en la recolección de información vía teléfono, vía faxes, informantes, de todo tipo. Y ya cuando tenían toda la información, se concretizó y se proyectó en un operativo a realizar cuando las condiciones se dieran. Y las condiciones se dieron el día de hoy, o ayer. Ayer. Las condiciones se dieron el día de hoy, pero desde luego ya se venía trabajando, ya sabían exactamente a lo que iban, a dónde tenían que entrar, cómo tenían que entrar, cuánta gente debía de entrar, a qué oposición iban a tener, ya tenían toda la información. Y creo que ese operativo es sumamente exitoso, pero como le digo, este es un operativo coordinado y la gran mayoría de operativos desde Colombia para acá, incluido Brasil y algunos otros países, interviene la DEA. La DEA es quien proporciona la información, quien apoya, quien ayuda, quien analiza y quien al final sirve, no en bandeja, pero sí casi que en bandeja, el resultado de toda esa operación que es básica para montar ya el operativo ya final. Vamos a ir con información también para agregar algunos datos sobre este operativo, donde sabemos que Ovidio Guzmán López, a quien se le apoda El Ratón, es considerado de hecho un peligroso criminal que ha sido acusado de narcotráfico por las autoridades de los Estados Unidos. Es uno de los presuntos líderes del cártel de Sinaloa. Guzmán es uno de los 4 hijos de la relación de El Chapo con su segunda esposa, Griselda López Pérez. En 2018, Ovidio, quien hoy tiene 32 años, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir droga para ser importada a Estados Unidos, junto con su hermano Joaquín Guzmán López. Y bueno, la detención de Guzmán generó bloqueos en las carreteras, enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, así también como vehículos que fueron incendiados y reportes de despojos de vehículos a civiles, lo que paralizó la ciudad. La captura y la violencia que desató la detención despertó temor en la ciudadanía por los recuerdos del polémico Culiacanazo, que fue un operativo en que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre del 2019 y que también pues tuvo bastantes consecuencias. Ante estos nuevos enfrentamientos, las autoridades de Culiacán solicitaron a la población permanecer en sus domicilios para salvaguardar su integridad. Incluso se tuvo suspensión de clases, claro, suspensión de diversas actividades que estaban programadas para que la gente no corriera el riesgo, porque ya se habían dado situaciones en operativos pasados también donde pues la población civil queda en el cruce de balas y es un riesgo alto. En ese momento entonces también se activó un plan de prevención y de protección para la población civil, y creo que esto también es importante de destacar dentro del operativo donde fue detenido el hijo del Chapo Guzmán. La conclusión, licenciado. Pues mire, lo primero que hay que felicitar a las Fuerzas Armadas mexicanas, a la Policía Federal, por un trabajo y un operativo hecho pues perfectamente bien realizado, que logró su objetivo, y que ojalá que efectivamente vayan bajando de intensidad esa guerra por las drogas en México, porque al final se afecta muchísimo a la población y su economía. Y creo que al final este tipo de estructuras criminales hacen mucho daño a los países, Andy. Y qué bueno, es aplaudible la labor que está haciendo la Marina de Guerra en México, es porque ellos son los que tienen que enfrentar al crimen organizado, pero de igual manera el Ejército y la Policía Federal. Así es. Bueno, nosotros así cerramos el análisis de estos 3 temas que hemos preparado para ustedes. Licenciado Clavería, así llegamos al final de su participación. Gracias por estar siempre con nosotros y aportarnos también su conocimiento. Lo despedimos, que tenga una feliz noche y que descanse. Gracias, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Nosotros ahora vamos a continuar con otra información ya de rango nacional.
Hablemos sobre temas que en Torre de Tribunales se están desarrollando. Y en el caso de César Montes, recuerda que él enfrenta un proceso penal, pues resulta que ahora llevará a cabo otro proceso por otros delitos que aquí le damos más detalles. En el juzgado de turno de la Torre de Tribunales se celebró la primera declaración de Julio César Macías López, alias el comandante César Montes. El privado de libertad fue consignado ante los tribunales de justicia por tener equipo de transmisión en su cárcel de Mariscal Zavala en la zona 17 de la ciudad capital. Agentes del sistema penitenciario realizaron una requisa sorpresiva en la prisión militar para establecer si los privados de libertad poseían algún objeto ilícito. En la carceleta de alias el comandante César Montes, quien cumple una sentencia de 175 años de cárcel, se incautó un router, una tarjeta SIM y una botella de licor. En la judicatura de turno se resolvió que Macías López sea investigado por el delito de uso de terminales móviles en centros carcelarios. El caso del reo pasará a manos del juzgado 10º penal. Dicho juzgado, en la siguiente fase del proceso penal, conocerá la investigación que hará el Ministerio Público y resolverá si el recluso podría enfrentar un segundo proceso penal en el sistema de justicia. Alias César Montes cumple una sentencia de 175 años por el asesinato de 3 soldados del Ejército de Guatemala en septiembre del 2019 en Semuy 2. En otro tema, el partido político Vamos llevó a cabo la asamblea de postulación de Javier Gramajo como alcalde de Villanueva. Hoy yo me siento muy orgullosa de venir hoy a proclamar no solo a un hombre que trabaja, que tiene ese corazón por su pueblo, sino que a todo un equipo. Todos ustedes son el equipo de Javier Gramajo. He aceptado la proclamación del partido Vamos por una Guatemala Diferente como candidato a alcalde de Villanueva por el año 2023 en estas elecciones, y el mensaje es de unidad. Tenemos que seguir trabajando en unidad. Villanueva se debe de seguir construyendo, debemos de seguir transformando esa Villanueva profunda, esa Villanueva que había estado abandonada por 20 años y que hoy más que nunca tenemos que seguir trabajando por todos los barrios, por todas las colonias, por todas esas zonas que todavía se necesitan muchos proyectos que tienen que ir encaminados a mejorar la calidad de vida de los villanuevanos. Nosotros estamos por presentar nuestro plan Ruta 24. Nosotros en el periodo pasado electoral presentamos el plan 2020 y continuamos. Es un plan que va a continuar transformando la infraestructura, los servicios públicos, agua y saneamiento y sobre todo la calidad de vida de las personas, que va enfocada no solamente a los servicios sino a lo humano. Es una municipalidad humana, una municipalidad que tenga las puertas abiertas, que sea transparente, pero sobre todo que cada recurso municipal se convierta en un recurso para la ciudad.